El conflicto entre Estados Unidos y Venezuela nace antes de que ambos países se miren como enemigos. Nace cuando el petróleo convierte a Venezuela en una pieza estratégica del tablero mundial. A comienzos del siglo XX, el país sudamericano descubre que bajo su suelo duerme una riqueza capaz de alimentar industrias, ejércitos y economías enteras. Estados Unidos, ya en plena expansión industrial, entiende rápidamente el valor de ese recurso. Venezuela se convierte en proveedor clave, cercano y fiable. Durante décadas, empresas estadounidenses operan en su territorio, extraen crudo y lo integran en el sistema energético norteamericano. No hay ocupación militar ni imposición directa, no hace falta. El control es económico y tecnológico, pero esta relación crea una dependencia profunda. Venezuela se acostumbra a vivir del petróleo. El Estado se financia sin necesidad de construir una economía diversificada. La política gira alrededor del crudo. La riqueza se concentra. La democracia funciona, pero es frágil. Mientras tanto, Estados Unidos observa desde la distancia, satisfecho con la estabilidad del suministro. La población, sin embargo, vive otra realidad. El país es rico en cifras, pero pobre en oportunidades. La desigualdad crece, la corrupción se normaliza, el sistema parece estable, hasta que deja de serlo. En 1989 el Caracazo rompe el hechizo, las calles se llenan de rabia, el ejército reprime, el mito de la democracia ejemplar se derrumba. Para Washington es una crisis interna. Para los venezolanos es el momento en que entienden que el sistema ha fallado. Aquí termina una era. Y comienza otra mucho más oscura. Del trauma del Caracazo surge una figura que interpreta el descontento como nadie antes. Hugo Chávez, militar carismático y profundamente crítico con el orden político tradicional, Chávez entiende que el problema de Venezuela no es solo la corrupción interna, sino la dependencia estructural del modelo impuesto durante décadas. En 1992 intenta un golpe de Estado. Fracasa. Pero su breve discurso televisado, asumiendo la responsabilidad por ahora, conecta con millones de personas. Chávez no habla como un militar derrotado. Habla como alguien que promete volver. Y esa promesa se graba en la memoria colectiva. Durante los años siguientes, Chávez construye un movimiento político que canaliza el resentimiento acumulado. Su discurso no es técnico. Es emocional, épico y confrontacional. Señala enemigos claros, las élites, la vieja política y el imperialismo extranjero. Estados Unidos empieza a aparecer en su relato como el gran sostén del sistema que ha fracasado. Cuando Chávez gana las elecciones en 1998, no llega solo un presidente nuevo, llega una ruptura histórica. Por primera vez, Venezuela elige un proyecto que cuestiona abiertamente la relación de subordinación con Washington. El conflicto aún no es directo, pero el desafío ya está lanzado. Una vez en el poder, Chávez actúa con rapidez, cambia la constitución, refuerza el control del Estado sobre el petróleo y redefine el papel de PDVSA. El crudo deja de ser una mercancía gestionada por tecnócratas y pasa a ser un instrumento político. Estados Unidos empieza a ver a Venezuela con preocupación. El discurso chavista no es solo retórico. Se traduce en decisiones concretas que limitan la influencia extranjera. El choque se vuelve inevitable. En 2002 el conflicto estalla. Un golpe de Estado saca a Chávez del poder durante 48 horas. La reacción de Washington es ambigua, no condena de inmediato. Para el chavismo eso lo confirma todo. Para Chávez es la prueba definitiva de que Estados Unidos no aceptará una Venezuela soberana. Cuando regresa al poder, Chávez ya no duda. Radicaliza su discurso, consolida alianzas con adversarios de Washington y convierte la confrontación en eje central de su identidad política. El conflicto deja de ser latente. Se vuelve abierto. Tras el golpe fallido de 2002, Hugo Chávez deja atrás cualquier ambigüedad. Aquel episodio marca un antes y un después. No solo ha sobrevivido a un intento de derrocamiento,
ha salido convencido de que el enfrentamiento no es coyuntural, sino estructural. Para él, el problema ya no es quién gobierna Venezuela, sino quién decide su destino. Desde ese momento el petróleo deja de ser simplemente el motor económico del país y pasa a convertirse en el núcleo ideológico del proyecto bolivariano. Chávez entiende que el crudo es la única palanca real de poder frente a Estados Unidos. Controlar el petróleo significa controlar la política, la economía y la proyección internacional del Estado. La purga de PDVSA no es solo una reestructuración empresarial, es una ruptura histórica. La vieja élite técnica, formada durante décadas en una lógica autónoma y globalizada, es sustituida por una dirección absolutamente alineada con el poder político. La empresa deja de ser una compañía energética para convertirse en una extensión directa del Estado revolucionario. Cada barril exportado es una afirmación de soberanía. El contexto internacional favorece esta estrategia. El petróleo alcanza precios históricos. El dinero fluye. Chávez utiliza esos recursos para redibujar el mapa político interno y externo. En casa financia programas sociales que consolidan una base popular sólida. Fuera construye alianzas estratégicas, no solo económicas, sino simbólicas. Venezuela se presenta como el epicentro de una rebelión contra el orden global dominado por Washington. El conflicto entra entonces en una nueva dimensión, la guerra del relato. Chávez entiende el poder de la imagen, del discurso y del símbolo. Cada intervención internacional está diseñada para provocar, polarizar y obligar a elegir bando. Cuando acusa al presidente estadounidense desde la tribuna de la ONU, no está improvisando. Está escenificando una ruptura histórica. Estados Unidos responde con contención estratégica. No hay intervención directa. No hay bloqueo total. Hay una presión constante, silenciosa, diplomática. Washington sabe que un choque frontal convertiría a Chávez en mártir global. Prefiere esperar, vigilar, dejar que el tiempo desgaste el modelo. Pero durante esta década el chavismo parece invulnerable. El petróleo sostiene el Estado. El discurso moviliza. La confrontación externa refuerza la cohesión interna. Venezuela no solo resiste, desafía, y por primera vez en décadas, Estados Unidos encuentra en su hemisferio un actor que no acepta las reglas implícitas del juego. Sin embargo, bajo la superficie, el sistema se vuelve cada vez más frágil. La economía se concentra aún más en el crudo. La producción cae. La dependencia aumenta. El modelo se sostiene sobre una sola columna. Y toda estructura así está condenada a caer cuando esa columna falla. La muerte de Chávez en 2013 no es solo el final de un liderazgo, es el colapso de un equilibrio. Con él desaparece el pegamento simbólico que mantenía unido al sistema. Su sucesor, Nicolás Maduro, hereda un Estado gigantesco, una economía agotada y un conflicto internacional sin margen de maniobra. Y entonces el petróleo cae. La caída del precio del crudo no es un problema más, es una sentencia. El modelo venezolano, diseñado para funcionar con ingresos extraordinarios, entra en barrena. La producción se desploma, la moneda se destruye, el Estado pierde capacidad operativa, la crisis deja de ser política y se vuelve total, económica, social, humanitaria. Es en este contexto cuando Estados Unidos decide cambiar radicalmente de estrategia. Ya no se enfrenta a un líder carismático con respaldo regional, sino a un gobierno debilitado, aislado y con una economía colapsada. Las sanciones dejan de ser una advertencia y se convierten en el arma principal. Primero son sanciones personales, luego financieras, después energéticas. El acceso a mercados, créditos y sistemas de pago se cierra progresivamente. Venezuela queda atrapada en una red de restricciones que asfixian su capacidad de operar como Estado moderno. No hay tanques, no hay misiles, hay bancos, mercados y contratos rotos. Para Washington es presión legítima, para Caracas es guerra económica, para la población es una catástrofe.
El conflicto entra en su fase más cruel. El castigo no distingue entre poder y ciudadanía. El gobierno responde cerrándose aún más. El discurso se radicaliza. Cada dificultad se atribuye al enemigo externo. La narrativa de resistencia sustituye a la promesa de prosperidad. Ya no se gobierna para crecer, sino para aguantar. El Estado se convierte en un aparato de supervivencia. Estados Unidos se enfrenta entonces a una paradoja estratégica. Cuanto más presiona, más se endurece el régimen. Cuanto más se deteriora la economía, menos incentivos hay para ceder. El conflicto deja de ser una herramienta de cambio y se transforma en un bloqueo sin salida clara. A partir de 2019, el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela entra en un territorio inédito. No hay tanques cruzando fronteras, ni un frente convencional de batalla. El choque es de poder, legitimidad y resistencia. Washington reconoce un gobierno alternativo a Caracas, y la presión internacional se dispara. Europa, América Latina y organismos globales toman partido, mientras Venezuela se convierte en un símbolo de la tensión entre soberanía nacional y coerción externa. El conflicto se congela, pero no se calma. Se estabiliza en una tensión permanente, donde cada episodio internacional es medido, calculado y amplificado. La administración de Donald Trump intensifica la confrontación, reclamando que Venezuela representa una amenaza directa porque, según ellos, el régimen chavista se ha empantanado tanto en autoritarismo como en vínculos criminales transnacionales. El uso de sanciones, bloqueos financieros y campañas legales contra altos funcionarios venezolanos pasa de ser una herramienta de presión a una estrategia de exposición y aislamiento total. Durante meses y años, Washington eleva las apuestas. La Casa Blanca aumenta recompensas por la captura de líderes chavistas, incluyendo a Nicolás Maduro, basándose en acusaciones que conectan al régimen con tramas de narcotráfico, terrorismo y tráfico de armas a gran escala. Acusaciones que se han discutido y judicializado en Estados Unidos desde antes de 2020, pero que ahora son utilizadas como justificación para medidas más agresivas. Este conflicto congelado se desarrolla en un tablero global más amplio. El mundo ya no es unipolar. Actores como China, Rusia y varios países latinoamericanos intervienen desde posiciones contradictorias. Algunos condenan el cerco estadounidense, otros piden soluciones pacíficas. El aislamiento venezolano empieza a generar fricciones diplomáticas complejas. Todo esto lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo termina un conflicto que nadie quiso resolver de verdad? La respuesta llega de forma abrupta en enero de 2026. La madrugada de un sábado, tras preparar una operación que llevaba meses en estudio, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos lanzan un ataque de alta escala contra objetivos en Caracas y otras ciudades venezolanas. Explosiones, maniobras aéreas y movimientos terrestres marcan el inicio de una operación que muchos describen como la más audaz desde la intervención estadounidense en Panamá en 1989. En cuestión de horas, se anuncia algo que parecía imposible solo años atrás. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido capturados por fuerzas estadounidenses en suelo venezolano y sacados del país en un operativo relámpago. El presidente estadounidense, Donald Trump, confirma la noticia y afirma que la operación se realizó con éxito, movilizando a cientos de aeronaves y fuerzas élite reunidas en lo que denomina una acción decisiva contra el narcoautoritarismo. El mundo se paraliza. Los titulares cruzan fronteras. Maduro y su esposa ya están en Nueva York bajo custodia para enfrentar cargos federales. Trump afirma que EEUU dirigirá temporalmente Venezuela hasta una transición segura. Reacciones internacionales, desde apoyo hasta condenas firmes por violación del derecho internacional. El líder venezolano, acusado de narcotráfico, conspiración y crímenes transnacionales, es trasladado a territorio estadounidense para enfrentar un proceso judicial en el Distrito Sur de Nueva York. Allí será juzgado por cargos que datan de investigaciones y acusaciones de larga data. La rapidez de la operación
y la escala de la respuesta estadounidense rompe la dinámica de tensión equilibrada en la que ambos países habían vivido durante años. No es una resolución pacífica, no es un diálogo, es una decisión irreversible. El principal protagonista del chavismo, después de décadas de confrontación, ha sido detenido en una acción militar directa. En Venezuela, la respuesta es explosiva. La vicepresidenta en funciones se declara presidenta interina y llama a la unidad nacional, mientras que sectores de la oposición celebran el fin de un régimen que consideraban ilegítimo y represivo. En el resto del mundo, las reacciones son mixtas. Algunos gobiernos aplauden la captura como un paso hacia la justicia y el orden democrático. Otros ven en ella una violación del derecho internacional y un peligroso precedente de intervencionismo abierto. Este momento no solo termina una fase del conflicto, lo redefine por completo. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Venezuela deja de ser una guerra de sanciones, discursos o maniobras diplomáticas. Se convierte en una confrontación directa con consecuencias globales, que plantea nuevas preguntas. ¿Puede un país ser juzgado fuera de su soberanía? ¿Qué significa para América Latina que una potencia intervenga militarmente sin declaración de guerra? ¿Qué justicia busca Estados Unidos y qué justicia busca Venezuela? Lo que estaba congelado ha explotado, lo que era simbólico se ha vuelto material, y el futuro del conflicto, lejos de cerrar, se abre con más fuerza que nunca.